Stalin muere el 5 de marzo de 1953. Con el anuncio de su muerte en Radio Moscú, un sentimiento de desamparo se apodera de muchos soviéticos. Conscientes de que la pérdida de Stalin, después de casi un cuarto de siglo de poder indiviso, marca el final de una etapa. En los campos y en los pueblos especiales, la alegría se desborda. ¿Que cómo fue nuestra reacción? La mayoría de los ancianos zec o de los deportados gritaban ¡hurra! Pero también había oficiales que ponían esta cara. Esa fue su reacción. Pero nosotros reaccionamos de otra manera. ¡Está muerto!, gritábamos. Nos levantamos y empezamos a gritar y a aplaudir. Así fue. Israel Masús había sido condenado a 7 años en el campo por haber tirado sin querer un busto de Stalin. Los guardias no pusieron un pie en la zona del campo durante 2 o 3 días. ¿Qué no pasaba en el campo? El Bigotes estaba muerto por fin. Todo el mundo decía, mierda, los georgianos viven cientos de años. Cuando discutíamos sobre el asunto decíamos, no hay forma de que vuelva. Stalin había actuado como si fuera inmortal y nunca se había cuestionado la sucesión. ¿Qué haríais sin mí, si sois más indefensos que un gato ciego? Eso le solía decir en los últimos tiempos a sus compañeros más cercanos como Beria, Khrushchev, Valenkov, Bulganin, Kaganovich, los que llevan su ataúd. Pronto se libra la batalla por la sucesión entre los herederos de Stalin que habían participado en los crímenes en masa del régimen soviético. Nikita Khrushchev lleva ventaja. Jovial, hábil, logra eliminar a sus adversarios. En cuanto pasan las primeras semanas tras la muerte del dictador, comienza el gran cambio. El escritor soviético Ilya Ehrenburg, en un célebre texto, lo compara con el deshielo. El 27 de marzo de 1953, 3 semanas después de la muerte de Stalin, se declara una larga amnistía por la iniciativa del todopoderoso jefe de Estado, Lavrentia Beria, deseoso de reformar los gulag para hacerlos más rentables. Después de la muerte de Stalin, todo se encaminó hacia la liberación. Todo fue rápido, muy rápido. Nos hicieron una foto y la pusieron en los permisos para salir del campo sin escolta. Salimos del campo y nos encontramos con chicas con las que podíamos pasar un buen rato. Liberan a los condenados a una pena inferior a 5 años, a las mujeres embarazadas o con un niño de menos de 10, a los menores y a los mayores de 50 años, y a los incapacitados para el trabajo. Sin embargo, los políticos condenados por delitos contrarrevolucionarios y los reincidentes quedan fuera de la amnistía. En total, liberan a 1.200.000 detenidos, un poco menos de la mitad de los detenidos en el Gulag, durante el verano de 1953. Entre ellos se encuentra Varlam Chalamov, que tras 10 años en el Gulag, por fin puede abandonar Kolimá y escribir sus recuerdos como zec.
Los relatos de Kolyma se publican 30 años más tarde. Detienen a Beria en julio de 1953. El secuaz de Stalin y jefe de la policía política y del Gulag desde 1938 es acusado de traición y de espionaje. Lo ejecutan en circunstancias dudosas. Los prisioneros políticos encuentran en la desaparición de Beria la ocasión de exigir una revisión de su condena o incluso la liberación inmediata. Los excluidos de la amnistía y los prisioneros políticos se ponen en huelga y dejan de trabajar. En verano de 1953, los campos más importantes, especialmente en Norilsk, en Vorkuta y en Kazajistán, cerca de Karagandá, se ponen en huelga. Las revueltas están perfectamente organizadas. Dentro del Gulag teníamos nuestra propia vigilancia, creada para controlar la situación en el interior del campo. También decidimos fabricar nuestras propias armas. ¿Qué tipo de armas? Cuchillos pequeños y puñales. Lev Neto es detenido en 1948 acusado de espionaje. Lo detienen en Norilsk cuando estalla la revuelta. Las autoridades negocian con los huelguistas y ceden en varias de las reivindicaciones. Una de las primeras cosas que reivindicamos fue la supresión de los números de matrícula. Cuando nos dijeron, desde ahora podéis quitaros los números de matrícula, hubo un entusiasmo colectivo. Los números nos los cosían a la ropa, así que los quitaron y los tiraron al suelo gritando, ¡hurra! No íbamos a trabajar. Ya no era una huelga. Era una sublevación. Habíamos declarado una rebelión. Cuando venían a discutir con nosotras, respondíamos con gritos. 4.000 mujeres gritando, la libertad o la muerte, la libertad o la muerte. Ellos también gritaban, pero nosotras lo hacíamos aún más fuerte. 4.000 mujeres gritando, hacemos mucho ruido. Para restablecer el orden, los guardias armados abren fuego. En Norilsk, en Vorkuta y en Karlak matan a cientos de detenidos y hieren a otros cientos. Cuando llegamos al campo, estaba vacío, muerto. Nos metieron en un barracón lleno de agujeros de bala. Era un barracón de madera. Estaba lleno de sangre y de restos de sesos humanos. No entendíamos nada. Nos obligaron a limpiarlo a toda velocidad. En febrero de 1956 tiene lugar el 20º Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética. Nikita Khrushchev pronuncia a puerta cerrada su famoso Informe Secreto, donde denuncia los crímenes de Stalin. Khrushchev, miembro del primer círculo de dirigentes desde finales de los años 30, se inhibe de toda responsabilidad en el crimen en masa, del que solo muestra una parte. Aunque incompleto, una vez conocido, el documento desemboca en un seísmo en el mundo comunista. Comienza la desestalinización. Se acelera la desaparición del Gulag. Cerca de 500.000 de detenidos condenados por el artículo 58 abandonan los campos. Pero solo una ínfima minoría se beneficia de la rehabilitación. En Vorkuta, igual que en otros lugares, liberan a los detenidos. Los polacos esperan el permiso para volver a su país. Stanislav Kialka, veterano del ejército polaco durante la guerra, había sido detenido por los alemanes.
Al escapar, los rusos lo detienen en 1945 y lo deportan a Vorkuta. Una vez detenido, fabrica una cámara y hace fotos clandestinas del campo. En 1956, celebra la liberación patinando delante del campo. A raíz de las negociaciones al más alto nivel entre el gobierno de la República Federal Alemana y el gobierno soviético, los prisioneros de guerra alemanes son liberados y vuelven a su país más de 10 años después de la guerra. Al mismo tiempo, más de 1 millón de ciudadanos soviéticos de origen alemán, deportados a lo largo de la guerra, pueden abandonar el exilio. Esta medida se extiende a lo largo del año 1956 a otros pueblos castigados, como los chechenos deportados en masa durante la guerra. En Moscú, el deshielo se acentúa. Khrushchev acelera la eliminación de los Gulag. En los campos, en 1957, no quedan más que unos 15.000 prisioneros políticos, 30.000 menos que en 1953. En 1958 se deroga el famoso artículo 58 del Código Penal, que definía el delito contrarrevolucionario y servía de base para las represiones en masa. El número de condenas políticas impuestas hasta entonces se reduce de manera brutal y no pasa de varios centenares por año. Todo un símbolo. En 1962, Nikita Khrushchev recibe a Alexander Solzhenitsyn en el Kremlin y autoriza el lanzamiento en la URSS de Un día en la vida de Iván Desinovich, la novela del viejo zec que cuenta la situación de miles de soviéticos en los campos del Gulag. La publicación del libro de Solzhenitsyn marca en muchos aspectos el apogeo del deshielo khrushchevista. Poco después, Khrushchev es derrocado y reemplazado por Brezhnev. Con él empieza una nueva glaciación. Con Brezhnev, la cuestión del Gulag se vuelve tabú de nuevo en el espacio público. Solo subsiste el recuerdo de los campos y las represiones en la esfera privada. La gente no se atreve a hablar del tema, ni con su propia familia. Al ser liberado, cuando ya podía pensar, me prometí a mí mismo que contaría lo que había pasado, todos los suplicios, los tormentos, y que me lamentaría por mi suerte. Pero al salir del campo entramos en un mundo donde no era posible hablar de la realidad. Yo me mantenía firme. No decía nada. Y eso me estaba volviendo loca. Al final, un día, vi un papel a lo lejos. Ponía que el hermano de mi abuelo, Iván Terientevich, había sido arrestado en tal fecha. No quise saber más. No fui capaz. No quería reabrir la herida. Así podía desaparecer. En diciembre de 1976 se publica en París la versión rusa del archipiélago Gulag. El manuscrito que sale clandestinamente de la URSS describe el sistema concentracionario soviético que Solzhenitsyn vive desde dentro. Apoyado por numerosos testimonios y documentos irrefutables, este ensayo de investigación histórica demuestra las proporciones monumentales del Gulag. El libro obtiene una gran repercusión y hace famoso a Solzhenitsyn en el mundo entero. El 12 de febrero de 1974 lo detienen en Moscú y lo deportan.
Solzhenitsyn llega a Europa Occidental, donde la publicación de Archipiélago Gulag provoca un verdadero tsunami político e ideológico. Después de docenas de obras que desde hace medio siglo han denunciado la represión del socialismo en el país, sin ser leídas ni creídas, la obra de Alexander Solzhenitsyn logra romper el muro de las mentiras y la indiferencia. Después de la caída del comunismo, el nuevo Estado ruso no busca preservar los lugares donde se ejecutaron y detuvieron a millones de ciudadanos soviéticos durante el período staliniano. Solo la asociación no gubernamental Memorial, creada por el disidente Andrei Sakharov durante la perestroika, se esfuerza por salvaguardar la memoria de decenas de millones de personas desplazadas, deportadas, detenidas o asesinadas. De esta tragedia no queda ningún recuerdo de los episodios oscuros, además de las cicatrices. Restos de barracas destruidas, torres de vigilancia derrumbadas, cadáveres retorcidos en las alambradas. La memoria del Gulag emerge lentamente del manto del olvido. Stop.